El concepto de aquello que llamamos verdad siempre es complicado. Durante los casi 6 años que duró nuestro programa de radio, llegamos a recibir centenares de historias. Tantas que perdimos la cuenta. Como comprenderéis, no todas llegaban a emitirse por antena. Existía un filtro previo en el que, por ejemplo, descartábamos aquellas que parecían una evidente tomadura de pelo. Cuando uno se dedica a estos temas, sabe que alguna que otra broma le tiene que caer tarde o temprano. Por otro lado, al ser un programa que trataba fenómenos paranormales, había ciertos relatos que siempre hacían plantearte la misma pregunta. ¿Será verdad lo que cuenta? ¿Habrá sucedido realmente? Y creedme, dado el contenido de algunas de esas cartas, había muchas veces que prefería pensar que lo que caía en mis manos era pura ficción. No porque fuera escéptico, sino porque era lo mejor para mi salud. Justamente eso es lo que nos pasó con la historia que os voy a relatar. Se trata de una de esas cartas que, todavía hoy, sigo queriendo creer que fue obra de la imaginación del que la escribió. Porque de lo contrario, porque si realmente eso pasó de verdad, no quiero ni pensarlo. La carta la escribió, o eso creíamos, un tal Óscar, y tras las presentaciones iniciales arrancaba así. Sé que normalmente la gente que os sigue y os escribe es para contaros las cosas extrañas que les suceden. El motivo de esta carta, pues, es justamente ese. Poder explicaros lo que lleva sucediéndome hace un tiempo y me está llevando al borde de la locura. Hace un año heredé la casa de mi abuela. Era una mujer muy mayor que hacía tiempo había empezado a perder la cordura. La demencia había avanzado velozmente y los últimos meses visitarla se hacía un auténtico infierno. Conversar con ella era difícil. Ya lo era cuando estaba en sus plenas facultades, imagínense en un estado así. La pobre mujer desvariaba. Su pelo grisáceo y despeinado no ayudaba a que sus inquietantes y tenebrosas palabras no produjeran una sensación de desconcierto e inseguridad. El fuego, la llave, el espejo, la puerta. Siempre repetía esas 4 palabras. Fuego, llave, espejo, puerta. Y los días en que llovía o estaba nublado, las repetía insistentemente, casi enfermizamente, todo el rato. Suena cruel, pero cuando le ocurría eso no nos quedaba más remedio que acostarla a la fuerza y cerrar la puerta del dormitorio para que se calmara un poco. Y aún así no lográbamos amortiguar lo suficiente el sonido de sus palabras. Hasta que un día sucedió lo que llevábamos tiempo previniendo. La abuela falleció, en su cama, en una posición fetal, con las sábanas entrelazadas en los curvados dedos de sus manos. Ella falleció y, para mi sorpresa, a mí me dejaron su casa como herencia. Mi vida era un poco inestable por entonces, así que, debido a problemas económicos, decidí mudarme de muy buen grado hasta mi nueva casa, el lugar desde el que ahora mismo estoy escribiendo esta carta. Pero, a pesar de que los primeros días transcurrieron sin ninguna complicación, en algún momento todo empezó a torcerse. Y más se torcía durante las noches de lluvia. A veces me da la sensación de verla, de ver su cuerpo inerte y desdibujado en el fondo de los pasillos de la casa. Cada vez que ocurre eso me la quedo mirando fijamente, perplejo, pero esa situación solo duró un instante muy fugaz y me queda la duda de si realmente estaba allí o me lo he inventado. Y eso no es todo. Hay mucho más. Los ruidos son otro de los problemas. A menudo tengo la sensación de que me llama. Escucho mi nombre desde el fondo de algunas de las habitaciones. Sobre todo lo escucho con más frecuencia en la habitación en la que falleció, en su dormitorio. Y, como comprenderéis, cuando eso ocurre, no me atrevo a entrar por si jamás vuelvo a salir. El otro día, en medio de una de esas tormentas que recuerdo durante muchos años, se fue la luz de la casa. Es una casa antigua y ya me avisaron que eso podía ocurrir. A pesar de las advertencias, no disponía de ninguna linterna, así que tiré de lo poco que tenía a mano.
una vela. No era muy ortodoxo, pero me servía para salir del paso por el momento. Crucé parte de la casa buscando la manera de poder devolver la luz. Y, una vez más, allí estaba ella. 2 ojos enormes mirándome fijamente desde el interior de una de las salas. Sí, la del dormitorio. ¿Me estaba volviendo loco o era un simple efecto óptico? Emití un grito sordo y parpadeé un par de veces. Y me di cuenta que no era su rostro el que me miraba, sino mi propio reflejo. Estaba frente a un espejo. El espejo en el que se peinaba todas las mañanas mi abuela antes de que enfermara. El espejo en el que jugaba con su muñeca cuando empezó a perder la cabeza. El espejo en el que se pasaba horas cantando canciones que nadie jamás había escuchado anteriormente. Absorto en esos pensamientos, no me percaté de que la cera de la vela iba bajando por el cilindro, hasta que llegó a mi mano y me quemó. Como un acto reflejo lancé la vela, y ésta impactó primero contra el espejo y después contra el suelo. El acto provocó un pequeño fuego. Era una llama pequeña, por lo que rápidamente la ahogué poniendo el pie encima. Pero el susto no quedó ahí. Tras levantar la mirada del fuego que acababa de extinguir, me encontré, esta vez sí, en el reflejo del espejo, una figura que no era la mía. Cabello gris, piel pálida y una sonrisa completamente diabólica. Estaba sonriendo, mostrando todos y cada uno de sus dientes, afilados, rotos, rojos y negros. Lo peor de esa visión no era la presencia en sí, que era temible, sino la terrible certeza de que esa mujer, ese ser que estaba ante mí, no era mi abuela. No era nadie que jamás hubiera conocido. Esos segundos se volvieron eternos. Pareció como si el tiempo se hubiera congelado. ¿Qué iba a ocurrir a continuación? La tenebrosa figura abrió la boca y dijo: ¿Sabes quién soy? ¿Sabes cómo me llamo? No contesté. Solamente me desmayé. A la mañana siguiente me encontré en el mismo sitio, tirado en el suelo, con una terrible jaqueca. Por lo menos la luz había vuelto, aunque eso no me consolaba. Como les he dicho, temo haber perdido la cabeza. Por un lado, prefiero pensar que estoy loco y que no vi realmente eso. Pero por otro, mientras les escribo esta carta, estoy hojeando un par de viejos libros que he encontrado por la casa. He encontrado uno que creo que puede ofrecerme algunas respuestas. Respuestas de las que espero no termine arrepintiéndome. Se trata de una especie de enciclopedia sobre seres y demonios antiguos que, según el libro, alguna vez han habitado en esta u otras dimensiones. Dimensiones conectadas a nuestro mundo a través de una especie de puerta que solo se abre cuando se dan unas condiciones y situaciones concretas. He pensado mucho en las palabras que siempre repetía mi abuela: el fuego, la llave, el espejo, la puerta. Creo que el espejo es la puerta y el fuego la llave. En el caso del otro día, el fuego de la vela. He empezado a escribiros preso del pánico y del terror, por creer que había invocado sin querer a ese monstruo. Pero después he recordado algo más que decía el libro. Que la puerta esté abierta no es suficiente para que el demonio entre en el mundo ni en el ser que lo ha invocado. Para ello, es necesario que la persona que entra en contacto con el espíritu pronuncie su nombre. Con que diga su nombre una sola vez será suficiente, pues pronunciar su nombre es como si lo invitase a unir y compartir el mismo recipiente. Y entonces caí. Todo encajaba. La mujer, o mejor dicho, ese demonio, me pidió que dijera su nombre. Está intentando engañarme para que cometa un error y pueda cruzar la puerta. Y como no lo consigue, y como no caigo en la trampa, intenta volverme loco. Me pregunto si a mi abuela le ocurrió lo mismo. Si se volvió loca porque el espíritu la volvió loca.
se empezó a maquillarse como una niña pequeña, se empezó a jugar con esa muñeca y a cantar y a bailar porque había destrozado su mente. Mientras les escribo estas líneas, he pasado del miedo a la rabia. Amaba mucho a mi abuela, la quería mucho. Toda la vida me ha cuidado. El mero hecho de pensar que enfermó por su culpa hace que quiera encontrarme con ese ser y estrangularlo con mis propias manos. Mi abuela se pasó los últimos años de su vida como si fuera una niña pequeña encerrada en el cuerpo de una anciana. Y puede que fuera por culpa de ese monstruo. Cada vez que la recuerdo delante del espejo jugando con esa muñeca se me encoge el corazón. No reconocía a ninguno de sus conocidos. No me reconocía a mí. Solo hablaba con esa muñeca. A Luca la bautizó. Solo tenía ojos para Luca. Solo para... a Luca. La carta terminaba ahí, de manera abrupta y sin un final claro. El presentador, mi jefe, me miró a través de la pecera del estudio de radio preguntándome dónde estaba el resto de la carta. Hasta que, tras un segundo, entendió lo que creía haber sucedido. La muñeca. La perplejidad en la mesa de debate era evidente. Algunos hablaron de una broma de mal gusto, mientras que otros no se atrevían a decir en voz alta lo que se les pasaba por la cabeza. Silencio. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia de fondo. Curiosamente, en el estudio también llovía, como en la casa del protagonista. Mi jefe me pidió por el micrófono interno que buscara si había algo más dentro del sobre. Otra hoja, un elemento, algo que nos permitiera seguir investigando el caso. El sobre estaba vacío. No había nada más en su interior. Pero, inspeccionándolo, encontré algo que me aterró muchísimo más. Repetiré una vez más lo que he dicho al principio de este vídeo. Ojalá esa carta se trate únicamente de una broma de mal gusto. Porque, de lo contrario, no quiero ni pensar los horrores que hay a nuestro alrededor. El sobre, en la parte del remitente, no figuraba el nombre del protagonista, Óscar. Según el sobre, Óscar no era la persona que había enviado la carta, sino a Luca.